Hola, ya están entrando. Ya. Este, Einstein creo que era, ¿no? Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Ya, quería responderle a lo que preguntó, qué es educar y qué es instruir. Te Educar es escucho. educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, físicas y morales del niño, del estudiante, ¿no? Por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. Y instruir es enseñar, informar o comunicar ideas o doctrinas. Bien. Por ejemplo, su compañera Gamarra también nos ha dejado un mensajito, nos dice, instrucción transmite conocimientos. Nada más. Educación transmite aprendizajes significativos, ¿no? Pero en ambas son necesarios. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que relacionarse, tienen que ir así, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos instrucción premilitar, ¿cómo cómo los instruyen a ese tipo de, ¿no? En base a la instrucción premilitar, ¿no? Les llevan todo lo que es el conocimiento, ¿no? De cuanto a las reglas, las normas, ¿no? De la institución militar necesariamente, ¿no? Y cómo son tan rígidos, ¿no? Sí. Mientras que en la educación, pues va un poco más allá. Ya no solamente es dar conocimientos, ¿no? Sino que también tienen que considerar el estilo de aprendizaje de los estudiantes y muchos aspectos más, ¿ya? O sea, pero, como se dice acá, tiene que ser, tiene que tener una relación la instrucción con la educación. O sea, ambos tienen que estar siempre relacionados, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambos se necesitan, ¿ya? A ver, un ratito, ya. Acá, como dice, ¿no? Relación de la escuela con la vida y con el medio social. La escuela no puede aislarse del medio social. Tiene que estar relacionado con el medio social, con las instituciones que están a su alrededor, ¿no? Porque sola no puede subsistir de ninguna manera. Ya, entonces, bien, son leyes principales. ¿Qué más? Categorías principales. Vamos a ver ahora los objetivos, ¿no? También hablar de didáctica, pues hay que hablar de objetivos, de contenidos, de método de enseñanza, medios de enseñanza, formas de evaluación, cómo se evalúa, y las formas también de educación, organización. Tenemos la didáctica, a ver, la didáctica en la escuela actual. Bueno, vamos a ver, dentro del acto educativo, pues podemos ver que aquí abarca un ente muy importante que es la comunicación de la educación del estudiante con el docente. ¿Para qué? Para poder adquirir, ¿no? los contenidos, ¿no? Y se parte, nos dice acá, contenidos que parten, giran en torno a los núcleos básicos remotos. Por ejemplo, ¿qué aprender o qué enseñar son los contenidos? La pregunta es, ¿cómo voy a aprender o cómo voy a enseñar? Me voy a valer de los métodos. Cuándo aprender y cuándo enseñar, acá tiene que haber una secuenciación, un orden que se sigue. Y cómo compruebo lo que verdaderamente se aprendió, se da a través de la evaluación, necesariamente. ¿Ya? Y por otra parte también están las metas, tanto que el profesor y como el alumno persiguen, ¿no? O sea, sus objetivos. ¿Para qué yo quiero estudiar? Ustedes, por ejemplo, ¿para qué quieren estudiar? Bueno, la mayoría dice, yo quiero ser profesional, ¿no? Quiero tener una carrera que me sirva para mi futuro, ¿verdad? Que es una herramienta útil que yo me voy a desenvolver, ¿no? Como una persona dentro de una sociedad, ¿ya? Ahora, la didáctica en la escuela actual. Bien, didáctica nos habla también en la que busca la explicación, la elaboración de una normativa, ¿no? A través de una adecuada nacionalización, ¿no? Tanto del docente como del estudiante. La racionalización también implica, dice, concebirse de trabajo con el carácter de un proceso sistemático que se realiza en 3 momentos. ¿Cuál es? Por ejemplo, lo que ustedes ya van a hacer, la programación como diseño anticipatorio del mismo.
por ejemplo, para poder enseñar, ¿no? O para poder desarrollar el curso, yo he tenido que hacer una programación. En este caso es el sílabo. Ustedes van a hacer sus programaciones, ¿no? ¿Qué más tenemos? La realización, o sea, la puesta en juego, las estrategias. Mejor dicho, cómo voy a ejecutar esta programación, ¿no? A través de que de una serie de técnicas, medios, recursos, herramientas, etcétera. Y otro también, ¿no? Otro momento que viene a ser el control o la evaluación, ¿no? Como elemento, ¿para qué? Para verificar, ¿no? ¿Cómo es que se está llevando a cabo? ¿Fue efectivo? ¿Sí o no? ¿Puedo continuar así o quizás puedo reestructurar algún aspecto en la que quizás no puedo cumplir o no estoy cumpliendo o no estoy llegando y de esa manera pues mejore, ¿no? Digamos, este tipo de, ¿no? Digamos, el trabajo que vengo haciendo, el proceso no sistemático, ¿ya? Ahora, aquí tenemos algunos elementos también que podemos ver quién aprende, quién es el que aprende, el estudiante o el educando, como dice acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ser en evolución. Tiene capacidades, pero también tiene limitaciones. Pero ojo, estas limitaciones muchas veces se ve quizás por el estadio, ¿no? De la edad que éste tiene. ¿No? Por ejemplo, cuando el niño está dentro del estadio preoperacional, ¿no? Y cuando va a operaciones concretas, ya tiene otras facultades, ¿no? Que lo han llevado de preoperacional a operaciones concretas. De igual, cuando este va subiendo de operaciones concretas a operaciones formales, ya va cambiando, ¿no? Entonces, ya no van, ya esas limitaciones como que van un poco superándose, ¿no? Tiene peculiaridades porque cada estudiante es diferente, ¿no? Impulsos, tiene también intereses, reacciones. Quizás se interese por una materia, quizás a esa materia no le gusta ni le interesa, solamente quiere el arte, educación física, matemática, comunicación, nada, ni por aquí ni por acá, nada, ¿no? Hemos visto ese tipo de estudiantes. Entonces, toda esta compleja dinámica vital, bueno, condiciona su integración en el sistema cultural de la civilización. ¿Quién aprende? ¿Quién es? El estudiante. ¿Y qué cosa hay que considerar el estudiante? Todas sus facultades, sus capacidades, sus limitaciones, etcétera. Y no olvidar sus peculiaridades, ¿ya? Sus particularidades, lo que lo hacen diferente de todos, en el grupo a todos los demás. ¿Con quién yo puedo aprender? ¿No? Con el maestro. A pesar de que la tecnología ha avanzado, ya inclusive no está la inteligencia artificial y tanta cosa, pero vemos que el maestro puede ser, no puede ser, no es irreemplazable. Necesariamente necesitamos de un docente como educador, ¿no? Para poder desarrollar este proceso, ¿no? Apto a desempeñar, ¿no? Una compleja misión. Miren, métete de profesor, ser docente no es cualquier cosa, es una misión muy compleja, ¿no? Estimula, orienta, dirige con habilidad el proceso educativo ¿no? Y el aprendizaje de los estudiantes. ¿Para qué? Para obtener un rendimiento real, ¿no? Qué contentos nos sentimos cuando vemos que nuestros estudiantes pues aprendieron, ¿no? Lo que yo le enseñé en un año, en un ciclo. Por ejemplo, cuando yo veo, ¿no? Yo, por ejemplo, enseño instrumento. Cuando yo veo, empezamos muchas veces de cero, ya de cero. Primer ciclo, vamos. Segundo ciclo, vamos. Tercer ciclo, ¿no? Yo ya voy viendo cómo ese estudiante, cómo ya está aprendiendo a tocar ese instrumento. Y sinceramente me siento contenta, ¿no? Por el logro y cuando termina su carrera, ya cuando se gradúa, mucho más. Y cuando ya está nombrada, mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he sido parte de su formación, pues, ¿no? Y no dice, y positivos para los individuos y también para la sociedad, ¿no? Yo tengo muchos estudiantes que he sido parte de su formación profesional, ¿no? Y cuando estos han sido nombrados, recién me he reunido hace 2 semanas con una alumna, bueno, de instrumento también, y también le enseñé, ¿no? Sus cursos grupales. Ella terminó de estudiar, bueno, demoró un poquito en un par de años en titularse, pero ella, por ejemplo, dio su examen de nombramiento, ingresó a la primera nomás, a la primera, pero no pudo nombrarse porque el título todavía no lo tenía.
Ya estaba todavía en proceso, estaba dando terminando de dar sus exámenes y eso a veces un poquito demora. Pero ella ya ingresó. ¿Y qué pasó? Bueno, quizás no pudo ser nombrada, no pudo ser nombrada, pero sí estuvo en el primer puesto de los profesores para contrato. Entonces a ella le tuvieron que dar una institución, pues, en la que ella pudo elegir, ¿no? Con sus carga completa, horaria y todo. Al siguiente año nuevamente hubo examen de admisión. Ella ya al final de año ya obtuvo su título de licenciado. Al siguiente año da igual, volvió a ingresar y ahí sí alcanzó su plaza. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso es verdaderamente, es muy ver, ¿no? Que ella, el otro día conversábamos, ¿no? Y ella me estuvo contando. Y bueno, yo ya sabía que ella estaba nombrada, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, justamente, ¿no? ¿Con quién aprendo? ¿Para qué voy a aprender? O sea, los objetivos, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo debo ir logrando, ¿no? Pero muchas veces estos objetivos los voy alcanzando poco a poco. ¿Qué aprende mi alumno en el primer ciclo? ¿Qué aprende en el segundo? ¿Qué aprende en el tercero? Y así. Y cuando va por el octavo, yo ya lo veo con una fluidez, con una rapidez, ¿no? Que ya el estudiante puede solo, si es posible. Pero eso no quiere decir que yo siempre tengo ya como ya toca, ya no vengas a clase. No, nunca. Siempre lo tengo que acompañar, ¿no? Porque el trabajo siempre es progresivo, ¿no? Y nos dice aquí, armónico, de maestros, educandos, ¿no? Con las líderes de la educación y del aprendizaje, ¿no? Entonces, los objetivos son la razón de ser y las metas necesarias de toda labor escolar y deben ser el norte, o sea, ¿no? De toda la vida en la escuela, en el aula, la que me guía, ¿no? Lo que yo quiero o deseo. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos también tenemos? ¿Qué aprende? ¿Qué aprendemos? Ahí están las asignaturas o las áreas que se llaman en los colegios, ¿no? Y que estas se van incorporando, ¿no? Y van sistematizando, por ejemplo, los valores culturales. Cuando yo voy, a mí me toca hacer en mi práctica rural, me voy, quizás, bueno, mayormente acá es por Monsefú, a veces se van la vez pasada por Pata, una vez me fui a supervisar hasta así una zona rural, ¿no? ¿Qué valores culturales tiene ese lugar que yo debo conocer para poder respetarlos, ¿no? Cuyos datos, dice, deberán ser seleccionados, programados e inclusive deben de ser, ¿no? Considerarse, ¿no? Para ser programados, dosificados, de forma que faciliten su aprendizaje, el aprendizaje de los chicos, porque yo tengo justamente la programación de contextualizarla de acuerdo al lugar donde yo me encuentro. Esta programación ha sido realizada para una institución, digamos, urbano, ya. Pero yo voy a ir a zona rural, ¿no? Yo tengo que por lo menos ver, contextualizar. Si estoy en zona rural, yo tengo que ver aquí cuáles son estos valores, ¿no? ¿Cuál es su contexto en ese lugar? De esa manera, pues, facilito el aprendizaje, ¿no? Lo voy enriqueciendo, le voy dando valor, ¿no? Y la personalidad también a los alumnos. Trato de que ellos mantengan siempre, ¿no? Ese tipo de cultura, que no la pierdan, ¿no? Y que lógicamente yo me tengo que identificar con ellos, ¿ya? ¿Cómo aprendo? El método de enseñanza, ¿no? Que esto va fusionándose, ¿no? Con los recursos, ¿no? Los materiales, bueno, los recursos personales, los materiales y los disponibles que yo también pueda tener, ¿no? Para poder alcanzar los objetivos que yo me haya propuesto. Tengo que tener una seguridad, ya, lo máximo. Tengo que tener rapidez, eficacia y también vamos a ver que la calidad del método que yo emplee va a depender gran parte, el éxito, dice, de todo el trabajo escolar. A veces, que es el método que empleó mi compañera le fue súper, lo máximo, pero a mí no me resultó. Porque no estaba contextualizado, porque ese método no era para el lugar donde yo estaba trabajando. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ver, no todo. Yo me acuerdo que a veces los alumnos, los practicantes, van al colegio y ya, a un estudiante, por ejemplo, va el día lunes, ya hizo su práctica. Ay, ¿qué has hecho? Ya, todo el mundo. A ver, ¿qué has hecho? Ay, préstame, préstame. Todo el mundo fotocopia la misma actividad, todos fotocopian los mismos, la misma ficha.
la misma evaluación, o sea, todo es fotocopia. Y yo le digo a un profesor, le digo, oye, que todos los colegios tienen la misma contextualización, los alumnos todito lo están fotocopiando igualito, o sea, ni siquiera consideran si se puede hacer o no. Esperan que un alumno haga y si todo el mundo copia y pega, nada más. Hay que tener cuidado, ¿ya? ¿En dónde aprendo? Aquí justamente lo que yo estoy hablando, el medio geográfico, el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto geográfico, económico, cultural, ¿no? Social. Esto de la cultura es muy amplio, es muy extenso, ¿no? Hay lugares, pues, en las que tienen sus costumbres son diferentes. Por más que sea la misma región, ¿no? Vamos a ver en las diferentes provincias, ¿no? O distritos que manejan una cultura totalmente diferente. Entonces, eso, por ejemplo, yo tengo que considerar, ¿no? Por eso es indispensable para la acción didáctica, se lleve a cabo de forma ajustada, eficiente y también considerar el medio donde funcionan los centros de educación, ¿no? En qué parte, por ejemplo, muchas veces los centros rurales, ¿no? Los centros urbanos no tanto, aunque algo sí, pero los centros urbanos, rurales, son los centros que están un poco más abandonados que los urbanos públicos. Ya, si tú vas aquí a una institución pública, urbana, algo puedes ver, ¿no? Pero siempre se ve un poquito de descuido de parte de los docentes, siempre. Yo siempre me pongo a reflexionar cuando he ido a supervisar, ¿no? Y veo descuido, así, ¿no? Falta de monitoreo. Yo digo, si así en la zona urbana se descuidan, ¿no? Uno que otra cosa, o sea, imagínense, yo me pongo, ¿cómo será, digo, en aquellas zonas rurales en la que a veces ni siquiera se controla, ¿no? No hay asistencia de las autoridades, solamente va el profesor o el director y esto es director contratado, ¿ah? O sea, como docente contratado, director contratado, lo nombran como director, porque a veces no hay titulares o no hay profesores preparados, diría yo, para asumir, ¿no? Entonces, y es una pena sinceramente, ¿no? Y ese es un abandono de la educación. Por eso yo digo, ¿cuándo vamos a llegar? Yo digo, ¿cuándo vamos a llegar a la excelencia de la educación o a la calidad de la educación? Si todavía hay abandono de parte de las autoridades, ¿no? Bueno, vayamos viendo. Principio, bueno, eso va a ser, bueno, carácter científico, ¿no? ¿Por qué nos dice las enseñanzas de carácter? Porque se apoya en la realidad, ¿no? De entre tres sentidos. Vamos a ver. Se debe enseñar primero con conocimientos verdaderos, correctos. Bien, se debe enseñar científicamente. Los elementos pedagógicos, vamos a ver, adecuando una relación constante, consciente, entre los conocimientos científicos y las formas didácticas empleadas. También se debe aprovechar cada situación de enseñanza para educar. O sea, cada situación, ¿no? De enseñanza para educar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo del teatro, cuando yo hablo, por ejemplo, una historia, una obra en la que esta es escenificada, siempre el texto, o digamos, el guión, la historia, ¿no? Que va a ser representado, siempre tiene que haber, mejor dicho, una reflexión dentro de esa historia. Ahora ya, las representaciones teatrales siempre tienen que llevar al final una reflexión que me ayude a aprender o a reflexionar y a cambiar también. Entonces, acá, por ejemplo, dice, se debe aprovechar cada situación de enseñanza para educar, para formar. Principio de sistematización. Bueno, acá pues el alumno, ¿no? A partir de los contenidos curriculares, de los contenidos que están considerados dentro de la programación, ¿no? La formación sistemática. Las disciplinas también que se deban de tener, ¿no? Dice, de cualquier etapa educativa debe aportar conocimientos que estén estructurados, disculpen, planeados de manera que el estudiante pueda integrar como parte de un todo. Por eso dice sistematización, tiene que estar sistematizado. Aquí también hablamos del principio de relación entre la teoría y la práctica.
Ustedes, por ejemplo, cuando aprenden su instrumento, cuando estuvieron aprendiendo, están en el quinto ciclo, ¿no? Cuando aprendieron a tocar su instrumento principal, tenían que tener por lo menos como requisito previo parte de la teoría de la música, ¿no? Quizás el profesor de instrumento les enseñó cómo tenían que colocar el instrumento, pongamos, viento, bueno, cómo colocarse frente al instrumento, al piano, cómo coger el violín, ¿no? Etcétera. Esos son puntos prácticos, ¿no? Que el estudiante ¿no? Los va aprendiendo, pero ya dentro de la práctica en sí, ¿no? Pero vamos a ver que también, si va a empezar a calcular o digamos, a tocar, ¿no? Los sonidos, ¿no? Largos. A ver, ¿qué le dice el profesor? Practica esta escala en redondas. El alumno, ¿qué tiene que saber? ¿Qué es una redonda? ¿Cuántos pulsos tiene la redonda? Para que pueda aplicarlos a la forma práctica, ¿verdad? Porque si el profesor le dice, practica esta escala, cada sonido 4 tiempos, y si el alumno no sabe qué cosa es, ¿no? ¿Cómo lo va a poder desarrollar? Entonces, aquí hay justamente los principios de la didáctica, en donde dice relación entre la teoría y la práctica, ¿ya? Entonces, aquí por eso se estructuran actividades prácticas en las que los alumnos se involucren más de la información recibida. O sea, de lo que yo tengo, ¿no? Los prerequisitos, los saberes previos, ¿no? Tengo que justamente ponerlo en práctica. Ahora, no dice acá que la práctica, ojo, no solamente la actividad física, no la parte técnica, sino también la actividad intelectual, que implica resolución de problemas, ¿no? Solución de casos, demostración, etcétera, o experimentaciones, ¿no? El profesor le indica una frase, le dice, mira, este sonido está ligando una redonda, una blanca, no corcheas o semicorcheas, está ligando. ¿Cómo lo tocas? ¿O cómo vas a sumar los valores? ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer ahí? Le está poniendo prácticamente un problema, como parece un problema matemático, ¿no? Entonces el estudiante tiene que darle valor a cada una de estas figuras, ¿no? Y ver el total del valor que él tiene que mantener el sonido, etcétera. Bueno, son más o menos un ejemplo entre la teoría y la práctica. Al principio entre la relación, dice, de la relación entre lo concreto y lo abstracto. Acá, por ejemplo, ¿cómo es que nos dice la enseñanza debe ser apoyada con elementos próximos, ejemplos variados y relacionados con las experiencias de los estudiantes? Por eso es que el docente, cuando el estudiante llega, el docente siempre le pregunta, ¿no? Para saber cuáles son sus saberes previos. Eso, y de acuerdo a las experiencias que éste tenga, ¿no? O sea, considera lo que tenga sentido, lo que tenga significación para él, ¿no? O lo que, mejor dicho, un poco él haya pasado, ¿no? O ya haya tenido una experiencia directa y de tal manera que éste pueda responder a lo que la maestra le pregunta. Para ello, la base, ¿no? Para la comprensión de la realidad, sus manifestaciones, es la idea viva, ¿no? Dice, de los objetivos o hechos que esto se puedan tratar. Ya, entonces vamos viendo acá algunos principios y también miren aquí el principio de independencia cognitiva, ¿no? Aquí qué cosa tiene que ver. Hay que fomentar, ¿no? Dentro de las tareas diarias del estudiante, cualidades, ¿no? Como la inquietud intelectual, la curiosidad científica, la disciplina hacia el estudio. Hay padres de familia, y eso también tiene mucho que ver la formación, que venga de casa. Terminas de almorzar, hijo, descansas media hora y de ahí te pones a hacer la tarea. Y eso así, todos los días, como reloj, disciplinadamente, va creando ese hábito, ¿no? Así, poco a poco. Y el estudiante ya, ¿no? Ya lo va haciendo parte de él, ¿no? Como para el aspecto práctico de su vida, ¿no? La disciplina, dice, si el estudio, la constancia, la tenacidad y el autocontrol en su aprendizaje. La honestidad, ¿no? Le enseña a ser honesto también, o él ya va practicando eso. ¿Quién rompió este plato? Todos calladitos. Si el alumno, si el niño aprende a ser honesto desde pequeño, yo mamá, yo lo rompí, bueno, se me cayó. Bueno, fue honesto en decir, aunque se le cayó de la manera en que lo haya roto, pero fue honesto en decir. ¿No? Y esto es bien difícil a veces que el estudiante traiga de casa. ¿Sí hay casos? Sí hay casos. Porque yo sé que ustedes también, muchos de ustedes también son honestos.
lo son, porque yo me doy cuenta en los exámenes, ¿no? El alumno que me envía el examen de tal hora a tal hora, yo digo, ah, ya, este alumno sí ha sido honesto al responder. Este alumno que se ha demorado por aquí, por allá, y ya veo que quizás me lo manda el siguiente día, bueno, no puedo tampoco juzgar porque puede ser también que tuvo problemas de internet, ¿no? O no pude en ese momento hacerlo, pero también yo me puedo dar cuenta, ¿ya? Bueno, también, bueno, el desarrollo requiere también una actitud consciente, constante, ¿no? Por ser parte de este ante los objetivos establecidos. Miren, hay hogares, ¿no? O hay, pero sobre todo aquí entra mucho lo que es la familia, los padres de familia, la mamá, sobre todo, ¿no? Este, apóyale a su niño a ser consciente, ¿no? A ser, digamos, disciplinado dentro de su formación, ¿no? Y ahí siempre, constante, lo va apoyando. Por eso es que a veces, el otro día, a ver, hubo el examen en una universidad de Lima y como fue virtual, creo, o no, fue presencial ya. Sino que van de todo el Perú, pues, ¿no? Dan a dar el examen. Uno de una chica, una mujer, no me acuerdo de qué ciudad era, pero no era de Lima, de una provincia, de un distrito, primer lugar, la chica. ¿No? ¿Cómo esa chica habrá tenido, ¿no? El desarrollo de su, digamos, de la disciplina? Porque para lograr eso hay que ser disciplinado, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? Tener una constancia permanente en el estudio y sobre todo amor al estudio también. Asequibilidad o comprensión, bueno, aquí vamos a ver, ¿no? El conocer el nivel intelectual, el nivel académico, ¿no? De cada uno de los grupos. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta, qué grupo trabaja mejor, se comunica mejor, ¿no? Tiene un mejor logro en la presentación de sus trabajos. Ahí, pues dice académico, ¿no? De cada uno de los grupos como punto de partida para la planeación didáctica. Dice, no significa simplificar la enseñanza, sino adecuarla a las dificultades del grupo y también ir superándolas gradualmente. Y al final, bueno, tarea que no dicen hacerla fácil, difícil o quizás complicada. No, no tanto eso, ¿no? Por ejemplo, las tareas muchas veces que les doy son muy fáciles, pero a veces no las hacen, no sé por qué, no, bueno, ya será que principio de lo individual a lo grupal, ¿no? Y aquí, bueno, se debe conjugar los intereses del grupo y los de cada uno de sus miembros. Hay jóvenes que ya, por ejemplo, ¿no? Van como que se van conociendo poco a poco y que dicen, no, yo con él no me formo grupo porque tiene sus razones. Ah, con ese chico yo sí me quiero juntar para hacer porque quizás coincido, ¿no? Con mis intereses, ¿no? O coincido con la forma de estudio, de trabajo, ¿no? Conozco la finalidad para lograr, ¿no? Esos objetivos propuestos. Bueno, las tareas de enseñanza. Pero también aquí se debe de reconocer y valorar la importancia de su desarrollo académico individual. Por eso es que yo me junto con esa persona, ¿por qué? Porque tiene un buen desarrollo académico individual. Entonces, con lo que yo pueda aportar, hacemos un gran grupo. Y, ¿no? Y ese grupo, ¿qué cosa? Se va potenciando, ¿ya? En función al logro de los objetivos del grupo, claro. ¿No? Yo conocía, a ver, el grupo del año pasado, no, del anteaño pasado, un grupo muy bueno. Había un grupo sobre todo, y a mí me daba ansiedad para saber cuáles son sus propuestas que van a traer, porque sí era un grupo muy, digamos, muy fortalecido, porque cada uno de ellos pues tenía un potencial académico en forma individual y cuando se reunían pues hacían un trabajo pero espectacular. Así les digo, es espectacular, ¿no? Y desde el primer ciclo. Con ellos yo les enseñé presencialmente, me parece, claro, sí. Y de ahí ya creo que el año pasado, en el 2020 ha sido, o el año pasado, ya los tuve, ¿no? En el curso de didáctica y la verdad que sí, muy buenos, muy buenos. Deben ser, ya estos tienen un futuro, pero prominente para mí. Se les ve, en el perfil se les va viendo, ¿no? Quienes van forjándose ya y quienes todavía que aún les falta complementar. Solidez en los conocimientos. Pues vamos a ver que una de las funciones de la docencia es lograr la asimilación de los conocimientos. Estos conocimientos tienen que ser asimilados. Hoy ya les preguntaba y todos calladitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Por parte de los alumnos. Recién leí un meme que decía,
a cuidarse su salud. ¿Por qué? Porque de aquí a un par de años o a unos 5 o 7 años ya empiezan a trabajar los médicos que tuvieron clases virtuales de medicina. No sé cómo saldrán. De aquí a 5 años lo sabremos. Así que ya a cuidarse, chicos. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver las funciones, ¿no? de lograr la asimilación de los conocimientos por parte de los alumnos. Y esto es que estos sean interiorizados, ¿no? Que los hagan suyos. Cuando yo les pregunte 2 más 2, ustedes me van a decir 4, porque han interiorizado y han asimilado ese aprendizaje, ¿no? Los guarden en la memoria y estos sean guardados a largo plazo, de tal manera que cuando me pregunte yo los pueda utilizar, o cuando yo tenga un problema de tal manera, los pueda utilizar estos conocimientos, ¿no? Hay que seleccionar los métodos de enseñanza, adecuarlos, que estos permitan la correcta dirección de la actividad cognitiva, ¿no? Del alumno hacia la asimilación, la consolidación de los conocimientos. Y no necesito aprenderlo de memoria, no, de ninguna manera, simplemente que estos sean asimilados, nada más, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver aquí algo, dice, las huellas que deja el formador, ¿no? Mire, yo dejo una huella, en cada estudiante dejo una huellita pequeñita, en su corazón, en su ser, no sé, en todo su ser, cada paso que deja. Y así es, cada uno de ustedes, ¿no? Donde tenga un grupo de estudiantes, siempre les va a dejar una huella, de tal manera que cuando ese estudiante crezca, sea joven, no, bueno, sea profesional, siempre va a acordarse de su maestro. Cada uno de ustedes, yo sé que se acuerda de su maestro de secundaria, quién era el que le llamaba más la atención, quién era el que le hacía bromas, quién era el que no le pasaba ninguna, o el que cada rato lo sacaba, ¿no? Del aula, o lo castigaba, no sé. Siempre hay una huella del docente, ¿no? Entonces esas son justamente las huellas que deja el formador y que ustedes están encaminándose justamente a ello. ¿Qué tipo de huellas piensan dejar, chicos? Reflexionemos al respecto. Y eso tiene que ver mucho con la seriedad que nosotros tengamos al adquirir nuestros conocimientos, al adquirir nuestra práctica, ¿no? Entonces, hay que pensar. Vamos a ver, aquí hay ese legado que sí, gracias Roxana, así es. Sí, sí, por ejemplo, yo puedo decir, yo también he sido alumna, yo también he sido estudiante, no me escapo. Yo, bueno, reconozco, mi profesor, estudiante de instrumento era un pacharaco. Bueno, el último cuando me enseñó. Las primeras sí. Mis primeras maestras, justamente, si yo no hubiera tenido mis primeras maestras que me exigieron tanto y que a mí me gustaba que me exigían y yo me exigía también, ¿no? No hubiera logrado quizás esa disciplina que yo tenía, ¿no? Porque al final como que ya hubo un abandono, porque el profesor que me puso, pues ya, y no había quien quejarse en ese tiempo. Entonces, sí, también tenía otra profesora, también que era media pacha, también me acuerdo. También me acuerdo que había profesores que me enseñaban, por ejemplo, pedagogía. Uy, qué bonito, cómo nos enseñaban. Y nosotros estábamos, ay, el profesor Javier, sí, el profesor, ay, qué excelente. Ay, este profesor. O sea, cada uno recuerda a sus profesores. Un profesor que nos enseñó también acá que trabaja todavía, vive en el Sagrado Corazón de Jesús, Santiago Armas, siempre me acuerdo. Y ya lo he visto ya, así en diferentes, ¿no? Actividades, bueno, cuando he ido también al instituto. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Siempre nos saludo con cariño, pero siempre me acuerdo que él también fue parte de mi formación y lo respeto, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha tenido que ver mucho, y ha tenido que llamarme la atención. Qué bueno, porque esa llamada de atención me sirvió para tener un aprendizaje. Así que ya chicos, vayan pensando qué huellas piensan dejar a sus estudiantes. Aquí vamos a entrar antes de ello. A ver, tengo 5 minutos. No, quería ponerles un video ya un ratito antes de entrar ya a la didáctica de la música, pero primero voy a cargar, ya, a ver, vamos a ver, un ratito voy a cargar el video que está ya en la plataforma, ya, pero, a ver, vamos a ver, pero tenemos 4 minutitos, a ver, de un ratito, un ratito. Ay, ya, ya, ya. Listo. Un ratito. Uy, la batería ya se está acabando también. Un ratito. Ya, vamos viendo por acá.
Uy, uy, uy. Sí, nos vamos a quedar a mitad de camino. Ratito. Ya, vamos viendo acá. Un ratito. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir y entramos de frente a lo que es el video. Todavía nos falta 4 minutos, sí, porque el video no es tan corto. ¿Listo? ¿Sí? Vamos Sí, viendo. Ya, profesor. profesora. Listo, salimos.